Listo. Bueno, hoy la clase que vamos a ver es la clase de obras sociales, ¿sí? Vamos a arrancar viendo algunas generalidades, características de algunas obras sociales, sobre todo las más comunes, que acá, bueno, en lo que es La Plata, Buenos Aires también, ¿no? Pero en La Plata sobre todo, PESA, IOMA y PAMI, que son las obras sociales más comunes y que más van a atender el día que trabajen en farmacia. Bien, vamos a hablar entonces de las obras sociales y lo que llamamos prepagas, ¿sí? Que no serían lo mismo. En Argentina, el 53% del sistema de salud opera bajo un sistema de seguridad social brindado por obras sociales y prepagas. El 37% restante es cubierto por el sistema de salud público en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal, y el sector privado representa el 10%, que sería hospitales y demás en clínicas privadas. Bien, ¿qué son las obras sociales? Las obras sociales proveen cuidados de salud a personas en relación de dependencia laboral, a jubilados, a personas autónomas, o sea, monotributistas, y del servicio doméstico afiliados obligatoriamente, ¿sí? Las obras sociales se encuentran organizadas por ocupación y deben proveer servicios a sus afiliados y también a la familia, ¿sí? Obviamente ejemplos de estas obras sociales son, por ejemplo, IOMA, OSECAC, que es de comercio, y vamos a ver algunos ejemplos. Y tanto las obras sociales como, ahora vamos a ver las prepagas, tienen que cumplir con el programa médico obligatorio establecido por el Ministerio de Salud, o sea que ese programa establece qué medicamentos, cantidad mínima de medicamentos y cuáles deben proveer cobertura, para qué servicios médicos se tiene que garantizar la cobertura, bien, y demás. Bien, las obras sociales se financian a través de 2 fondos, porque dijimos que las obras sociales son aquellas que poseen todo trabajador que está en relación de dependencia. Entonces, tanto el trabajador como el empleador va a tener que pagar parte de lo que sale esa obra social, que se descuenta en un recibo de sueldo. El trabajador paga el 3%, o sea, lo que equivale al 3% de su sueldo, por la obra social, más un 1,5% por cada familiar que tenga a cargo, ¿sí? Por ejemplo, el IOMA, para aquellos trabajadores de provincia, porque el IOMA sería de provincia, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, de trabajadores del Estado o del servicio de salud, por ejemplo, hospitales públicos y demás que pertenecen a la provincia, van a pagar el 3% de su sueldo por su obra social para ellos mismos, y si tienen hijos van a pagar un 1,5% más por cada hijo. Y por otro lado, el empleador a su vez tiene que poner otra parte que equivale al 6% del sueldo de ese empleado. Entonces, de esos 2 montos se paga la obra social, ¿sí? Uno en un recibo de sueldo lo puede ver que plata y el porcentaje con el cual se le descuenta de su recibo, ¿bien? Entonces, acá tenemos que las distintas obras sociales que pueden haber. Una son las obras sociales sindicales, ¿sí? Que son aquellas establecidas por los convenios colectivos de trabajo, que son, por ejemplo, OSECAC, que es la obra social de los empleados de comercio, la UOM, que es de los metalúrgicos, OSEC, que es la obra social de toda la gente que trabaja en seguros, OSPE, que es la obra social de los petroleros, ¿sí? De todos los que trabajan en petroleras. Después tenemos las obras sociales que son provinciales y municipales, que son de aquellos trabajadores estatales que trabajan para el Estado. Un ejemplo es IOMA. Hola. Hola, ¿qué tal? Un ejemplo es IOMA, ¿sí? Luego tenemos las obras sociales nacionales, ¿sí? Que ahí ya tenemos lo que es PAMI, ¿sí? Que PAMI significa Instituto Nacional
de seguridad social para jubilados y pensionados, ¿sí? Eso es PAMI, así se llama. Y por ley especial, aquellas obras sociales que van por ley especial, que serían aquellas obras sociales universitarias, de personal civil y militar, de Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, de Servicio Penitenciario, ¿sí? O Policía Federal. Todas aquellas personas que trabajan en esos rubros tienen obras sociales que van por ley especial aparte. Después, por otro lado, además de las obras sociales, tenemos los coseguros, ¿sí? Que los coseguros son asociaciones civiles sin fines de lucro, de adhesión voluntaria, que prestan servicios médicos, farmacéuticos y también muchos prestan servicios de turismo, también ofrecen beneficios o promociones de viajes y demás, ¿sí? Un coseguro, hay varios tipos de coseguros, las farmacias por lo general atienden muchos, ¿sí? No sé si conocen alguno, ¿ustedes tienen coseguro? No. Bien, acá en La Plata un coseguro muy común también es UPCN, que bueno, muchos lo tienen. Otro coseguro también es Superintendencia de Servicios Sociales de Policía, que es el coseguro que tienen los policías, los que trabajan en policía. Hay un montón. SOSBA, que es otro. El coseguro de la universidad, la UNLP tiene un coseguro de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, hay bastantes coseguros. Bien, luego tenemos, por otro lado, las prepagas, ¿sí? Que no serían lo mismo, no son lo mismo que la obra social. Las prepagas en realidad son empresas que brindan servicios de salud y también, obviamente, tienen que cumplir con la ley exigida por el Ministerio y garantizar el plan médico obligatorio, ¿sí? Cumplir con ese plan. Y se financian por el pago de sus beneficiarios. Básicamente sería lo mismo que una obra social, pero es privada, ¿sí? Solamente el afiliado paga la totalidad de lo que sale la cuota mensual y bueno, con eso se le presta el servicio de la cobertura, ¿sí? Algunos ejemplos de prepagas son, por ejemplo, Swiss Medical, Louis Pasteur, Medife, Galeno, OSDE, ¿sí? Esas son prepagas, ¿sí? Son privadas y uno pagando puede acceder al descuento, ¿sí? Bien, ¿cuál es el programa médico obligatorio? El programa médico obligatorio se estableció en el año 2002, ¿sí? Fue diseñado por el Ministerio de Salud para todas las obras sociales y prepagas del país, ¿sí? Tienen que aplicarse para todos los beneficiarios, ¿sí? Sin carencias preexistentes ni examen de admisión, es decir que el plan médico tiene que ser accesible para todos los afiliados. Como mínimo, todos tienen que poder acceder a ese plan, ¿sí? En las obras sociales, depende cuál, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, OSPE tiene diferentes planes. El plan más básico ofrece cobertura del 40% en medicamentos, mientras que hay otros planes que uno puede optar, obviamente son un poco más caros, pero les cubre el 70%, por ejemplo, el medicamento, y tienen, entre otros beneficios, ¿no? No es solo el beneficio en medicamentos, sino que también en servicios médicos, pero hablando puntualmente de medicamentos, hay diferentes planes de cobertura, ¿sí? Bien, entonces, en medicamentos, ¿sí? Se realiza descuentos sobre el precio de venta público del medicamento para planes ambulatorios entre el 40 y el 60% de cobertura, crónicos, que ya cuando el paciente es crónico y tiene un tratamiento que es de por vida o durante un tiempo largo, puede autorizar, ¿sí? La medicación por la obra social y hacer que le cubra un poco más, y ese porcentaje puede variar del 70 al 100%, ¿sí? Y sí se garantiza cobertura al 100% para aquellos pacientes que estén internados, pacientes oncológicos, ¿sí? O algunos planes, como por ejemplo el plan de diabetes
o los planes de anticoncepción, hay obras sociales que los cubren al 100%, ¿sí? Si previamente se hace autorizar. Ahora vamos a ir viendo los ejemplos. Bien, entonces vamos a hablar de IOMA, que es la obra social más común y la que más van a ver acá en La Plata, ¿sí? Bien, entonces IOMA pertenece le corresponde a todos los empleados que trabajen en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Empleados de provincia. Tiene una bonificación del 7% y paga a los 60-90 días de la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Esa bonificación del 7%, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo de un medicamento, ¿no? Vamos a poner números. Si yo tengo, supongamos, ¿no?, un medicamento que sale de precio de venta público, sale 500 pesos, ¿no? Hoy en día que nada, pero vamos a suponer que todavía existe. Bien, el precio de venta público es 500. Ese medicamento va por obra social y IOMA, ¿sí?, te cubre, no sé, vamos a ponerle 200 pesos. Bien, bueno, ¿qué pasa? IOMA, ¿sí?, no te va a pagar 200 pesos. Se va a quedar con una bonificación que es del 7%. Entonces, de estos 200 también tendrá que pagar IOMA cuando yo le presento la receta, IOMA me saca un 7%. ¿Bien? Y me paga lo que queda. Eso quiere decir la bonificación. Todas las obras sociales, todos los coseguros, todas las prepagas tienen esto. De lo que te tienen que pagar hay un porcentaje que te retienen. En algunas obras sociales son el 7, en algunas el 15, en algunas llega hasta el 20, que es bastante, ¿sí? Entonces, bueno, la farmacia tiene que analizar la rentabilidad y ver que realmente le esté rindiendo, obviamente, ¿no? Pero bueno, fíjense cuántas restricciones hay en el México, de todo. Bien, entonces, IOMA. Bien, IOMA tiene un montón de planes, ¿sí?, diferentes. El plan más común es el plan ambulatorio, ¿sí?, en el cual se incluyen todos los medicamentos para patologías crónicas, ¿sí? Y la característica que tiene IOMA es que no cubre medicamentos que tengan asociaciones de drogas. Es decir, si yo tengo un medicamento que tiene 2 principios activos o más de 2, IOMA no los cubre, ¿sí? Solo hay 2 excepciones de un colirio para conjuntivitis. ¿Se acuerdan de esos colirios de ciprofloxacina con dexametasona? Es un corticoide y un antibiótico que se usa para conjuntivitis. Bueno, ese colirio lo cubre, pero después el resto no. Bien, hay 2 excepciones a la regla, que son esa y la amoxicilina con clavulánico. El antibiótico, bueno, ese sí lo cubre, pero esos son los únicos 2 medicamentos que cubre. El resto sí o sí tienen que ser monodrogas, ¿sí? Esos medicamentos con un solo principio activo. Creo que ahí estamos. Entonces, acá para refrescar, entonces el plan ambulatorio reúne la mayoría de los medicamentos para enfermedades que son de mayor incidencia: hipertensión, hipotiroidismo, infecciones, dislipemias, ¿sí?, cardiopatías, ¿sí?, etc. Y también, además de que no cubre asociaciones de drogas, ¿sí?, salvo estas 2 excepciones de algún colirio para conjuntivitis y ese antibiótico de amoxiclavulánico, además la cobertura que provee IOMA es por monto fijo de plata, ¿sí? El resto de las obras sociales, ¿sí?, incluso PAMI y prepagas, cubren en porcentaje, o sea, te cubren un 40%, un 50% de lo que sale en medicamento y demás. Bueno, IOMA no. IOMA te cubre por plata. Entonces, IOMA lo que hace es designar una cantidad fija de dinero que te va a cubrir de cada medicamento. ¿Qué tiene eso? Que eso hace que IOMA no cubra un porcentaje constante, un porcentaje fijo de la medicación. ¿Por qué? Porque supongamos que el medicamento salía 500 pesos al día de hoy y IOMA me cubre 200 pesos. IOMA me va a seguir cubriendo 200 pesos el mes que viene,
pero el medicamento aumentó capaz a 600. Entonces IOMA cada vez me va a ir cubriendo menos, ¿se entiende? Porque aumenta el precio del medicamento y el monto de cobertura siempre es el mismo. Lo que hace IOMA es, una vez al año, revisar ese monto de cobertura y lo actualiza. Se queda obviamente corto con la inflación, obvio, pero bueno, se actualiza ese monto fijo de cobertura una vez al año, ¿sí? Eso es lo que tiene la particularidad que tiene IOMA, ¿sí? Y respecto al recetario, esta foto, ¿sí?, nos muestra el recetario, cómo es el recetario de IOMA oficial, ¿sí? Se le llama receta magenta, obviamente por el color. Acá no se ve bien en detalle, igual yo acá tengo las recetas para que traje un par de recetas para que las vayan viendo. Pero bueno, acá les muestro una. Ven qué tiene. Acá tiene para completar todos los datos, la fecha de prescripción, ¿sí? El número de afiliado, perdón, puedo así. El número de afiliado, que es el que va acá, el sexo, la edad del paciente, el peso, y acá tiene para completar la prescripción, ¿sí? Fíjense, lo pongo así más fácil. Acá lo que dice es apellido y nombre del afiliado, tiene que ir el diagnóstico, ¿sí?, de IOMA, y acá sí te deja escribir los RP, o sea, los medicamentos que indica el médico. Se pueden hasta 2 medicamentos por cada receta. El médico obviamente si receta uno no pasa nada. En este caso se recetó uno solo, bueno, ponen la droga y acá hay que completar la dosis por unidad, ¿sí?, la dosis diaria y la duración del tratamiento en días, ¿sí? Esto tiene que estar completo para que la receta esté bien confeccionada, ¿sí? Y bueno, obviamente el sello y firma del médico que va en esta zona, ¿sí? Este sería el recetario oficial de IOMA. Existe otro recetario, que es el recetario de SAMO, ¿sí?, que es este que tengo acá, creo que yo tengo uno. Acá. Este sería un recetario, por ejemplo, que es de SAMO, ¿sí?, de IOMA SAMO. Este recetario es el que se da en los hospitales públicos cuando el paciente que va a atenderse al hospital, si tiene obra social, se le pasa el medicamento a través de estas recetas, ¿sí? Los datos que hay que colocar son los mismos, ¿sí? Siempre la fecha de la receta, el diagnóstico, la medicación, incluyendo la dosis, la cantidad de comprimidos, la cantidad de envases y bueno, y demás, y todos los datos demás. Bien, estos sellos que ven acá tienen que estar porque son los sellos de SAMO. Esto es requisito para que esté en la receta, te piden este sello de SAMO, ¿sí?, que es este que está acá, el sello del hospital y el sello del médico, que sí o sí tienen que estar para poder aceptar la receta, ¿sí? Esos son los dos tipos de recetarios ambulatorios que se aceptan de IOMA. No se acepta ningún otro tipo de recetario que no sean estos dos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, del plan ambulatorio, sí hay algunas, o sea, lo que hay que chequear a la hora de ver la receta es que esté bien prescrito, ¿sí? Porque a veces los médicos se confunden con las dosis o ponen dosis que no existen, que no son correctas. Entonces, lo que hay que chequear es siempre que el medicamento, por ejemplo, los medicamentos pediátricos y los medicamentos para adultos no pueden estar en una receta para un mismo afiliado. O sea, si el afiliado es un niño, no puede tener recetado un medicamento que sería para adultos. ¿Me explico? O sea, esas inconsistencias a la hora de confeccionar la receta. Otra es medicamentos incompatibles con el diagnóstico. O sea, el diagnóstico tiene que ser el que le corresponde para esa patología. A mí, yo no puedo confeccionar una receta que diga diagnóstico diabetes y le pongo enalapril, que es para la presión, la receta, porque es inconsistente, no es lógico. Bien, entonces siempre el diagnóstico tiene que ser compatible con el medicamento, obviamente, que se está recetando.
Otra que hay que verificar siempre es que las dosis sean las existentes, ¿no? Que no sea ninguna dosis inventada, ¿sí? O por error que el médico se haya confundido, que puede pasar, cada tanto ocurre, y que no se recete en cantidades excesivas, ¿sí? Hoy, antes IOMA no era así, hace poquito cambió, hace unos meses. Lo que tenía de bueno, por así decir, de IOMA es que no te ponía, antes no ponía un tope en la cantidad de envases que vos podías llevar y la cantidad de medicamentos que podés llevar por mes, por ejemplo. O sea, entonces vos podías tener un montón de recetas de IOMA y podías llevar un montón de medicamentos y no tenía un límite en el tope. Hay, por ejemplo, ciertos coseguros o ciertas obras sociales que te cubren una determinada cantidad de medicamentos. Por ejemplo, el coseguro de UPCN te cubre hasta 6 medicamentos al mes, donde vos ya llevas el 7º, ya no te cubre, me dice que excede la cantidad mensual permitida. Entonces, lo que tenía de IOMA es que no pasaba.